Destrucción de una nación o de un grupo étnico. Lemkin. ¿Qué significa o qué crees que significa genocidio? Para mí, genocidio, más allá, estaba pensando un poco en la pregunta, ¿no? Y más allá de la definición etimológica, ¿no? Hace referencia a la exterminación o a la liquidación o asesinato de un colectivo de personas vinculado a la raza. Sí que creo que significa exterminación y muerte o aniquilación, pero de cualquier colectivo, independientemente de si es un colectivo racial o un colectivo ideológico. Porque el genocidio no solamente se puede dar en un pueblo, sino pues eso, se puede dar en un conjunto de personas con ideas afines. Y así ha pasado, porque para mí el genocidio, por ejemplo, la represión argentina de los años 70 es un genocidio. También entiendo el genocidio como matar a 20 personas para mí no es un genocidio, ¿no? Puede ser una masacre como la de Arteal o algunas que vino. El chip cambia cuando esas acciones de muerte están planificadas desde el poder y obedecen a una lógica de aniquilación física del otro, del adversario. Que eso sería lo que lo distingue de otros fenómenos de violencia colectiva. Sí, podría ser más así. ¿Y qué condiciones crees que lo provocan? Las condiciones que provocan el genocidio. Yo pienso que casi todos primero buscan un hecho que puede ser el hecho genético, el hecho racial, como puede ser el genocidio judío, ¿no? O un hecho histórico, como puede haberse dado en los genocidios de Bosnia y Herzegovina, ¿no? Siempre apelan a una injusticia, a una reparación de injusticia muy lejana en el tiempo. Es decir, la culpa de los judíos o en el caso de los bosnios, pues una hipotética patria serbia, ¿no? Y unas hipotéticas batallas que no recuerdo exactamente, bueno, pero apelaban a una serie de batallas antiquísimas, ¿no? Por otro lado, volviendo a la segunda pregunta, pienso que el genocidio siempre está planificado desde el poder y no se da de manera espontánea ni de manera súbita. Siempre hay una creación de un estado de opinión previo a que se produzca. Siempre se intenta destacar las diferencias con la otra comunidad. La otra comunidad pues puede ser, no sé cómo decimos, es que son palabras como los judíos, ¿no? Imaginaos, los judíos son usureros, se comen niños, sí, etc. Hay una estigmatización de ese colectivo, ¿no? ¿Y en esa línea crees que lo que ocurrió en Guatemala se puede denominar genocidio? Sí, sí. En Guatemala, por ejemplo, yo no creo que obedezca tanto, a pesar que hay un componente racial que es muy importante, ¿vale? No creo que se intentase tanto eliminar pues eso, a un colectivo étnico, ¿no? Como pueden ser los indígenas de Guatemala, sino que el componente más importante, se produce el genocidio porque hay resistencia. Y lo que se pretende eliminar no es a los adversarios políticos. Y se llega al genocidio por el desprecio hacia la etnia. Como no se les ve como iguales, hay una deshumanización del indígena, ¿no? Pues puede ser aniquilado igual que se aniquila cualquier plaga. Exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Vale. Venga. Leticia, ¿qué crees que significa genocidio? Bueno, cuando me puse a reflexionar el tema de genocidio, la definición
es muy reciente, la definición elaborada, digamos. Yo voy a tratar de contestar desde lo que sé de mi trabajo como investigadora y mi vivencia personal. En la vivencia personal, habiendo vivido en los años de juventud, de los 20 a los 30 en la Argentina, cuando vivíamos no sabíamos que eso era un genocidio lo que estaba ocurriendo. Se sabe desde hace poco tiempo, digamos desde la apertura democrática y desde que en Argentina, que es donde te puedo hablar de este tema, nos hemos puesto a trabajar sobre lo que ocurrió durante la última dictadura militar y con la cuestión pegada a la de genocidio, que fue terrorismo de Estado, este genocidio en particular. Si hablo de mientras lo vivíamos no lo sabíamos, es reciente, probablemente tenga que ver incluso con el análisis que se ha hecho desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Y bueno, es muy importante el aporte que pudo haber dado para esta caracterización en la actualidad la antropología, pero en todos estos años, en particular en la Argentina, la parte de derecho, todo lo que sea legal, sí, el derecho penal, el juicio a las juntas, en fin. No sirvió de mucho para castigarlos porque están libres, digamos, con las leyes de obediencia de vida y punto final, porque tienen más de 70 años los genocidas. Pero bueno, por lo menos los pudimos juzgar, caracterizar y faltan, bueno, mucho más, ¿no? Eso creo que se caracteriza por ser un concepto de reciente circulación, que en Argentina está pegado al tema del terrorismo de Estado y que es muy importante caracterizarlo porque sabemos entonces el nombre de lo que nos ha pasado. Porque en esta línea, Leticia, ¿qué lo distingue de otros fenómenos de violencia colectiva? Mira, yo lo pensaba cuando me lo habías preguntado y lo caracterizan cosas importantes. Primero, no pondría el tema, violencia es una categoría que hasta puede venir del psicoanálisis, si se quiere, ¿no? Violento también es el hecho cuando un papá le ordena a un chico y desobedece, digamos, hasta es necesario por un momento. El tema del genocidio, sí, seguramente que tiene una carga de violencia, pero lo que lo caracteriza es que es una organización premeditada para el exterminio o la eliminación de un grupo. Sí, es violento, pero lo fundamental es que es una organización y es premeditada y es para el exterminio. Entonces, bueno, circunstancialmente o centralmente, pero digamos el término exterminio o eliminación supera al de violencia, ¿no? Lo tienen que exterminar y eliminar, eso es lo que caracteriza. ¿Y qué condiciones crees que le provocan un genocidio? En el caso de Argentina, que es del que puedo hablar desde mi propia experiencia, ha tenido que ver con el temor, siempre hay un temor, hay un riesgo y hay una amenaza para bueno, en este caso es el capital, digamos, se veía peligrar, está asociado al poder, al establishment y al capital. El grupo que había que eliminar eran de jóvenes y grupos políticos, digamos, que es lo que falta ahora por definir o adjetivar a desaparecidos, eran detenidos, desaparecidos políticos. Bueno, lo amenazante para el capital era la organización, el conflicto, en fin. No tendrías entonces ninguna duda en afirmar la vinculación, la interrelación muy fuerte entre el caso de Argentina, sí, en el caso de Argentina y el genocidio. No. En otros no lo sé. Estuvimos viendo hace poco el Hutus Power, qué pasó con los Hutus y los Tutsis, queda clarísimo. Ahora, no me queda tan claro como en el caso de Argentina, que es el que viví, que ahí es un capital financiero que está en crisis y hay grupos contestatarios y que tienen un nivel de organización importante, más allá de lo que uno pueda pensar, bueno, de la diversidad incluso que había. En el caso de Argentina fue el capital financiero. Bueno, empezaron a generar la deuda externa que tenemos hoy, en fin. En el caso de Argentina no. En derecho internacional, crimen de destruir o cometer conspiración para aniquilar o exterminar de forma premeditada y sistemática un grupo nacional. Cultura contra la guerra. Com definiries tu el concepte de genocidi o la idea En el dret internacional el genocidi té una figura jurídica, diguéssim, no? O sigui,
Avui dia es parla de genocidi com qualsevol tipus de massacre i tal, això és una confusió del periodisme. El genocidi, establert com aquesta figura del genocidi, s'entén per el que seria un crim d'estat per aniquilar una població. O sigui que té una organització de l'Estat per aniquilar una part de la població, i en aquest sentit s'entén com genocidi en el segle els genocidis dels jueus o dels armenis. Són dos casos clars de genocidi on un estat organitza un atac dirigit a aniquilar una part de la població. El ruandès és un genocidi, un estat legal, un reconeixement internacional prepara l'aniquilació d'una part de la població. Això és el genocidi, és aquesta complicitat entre el crim d'estat, l'estat, i l'eliminació d'una part, una massacre generalitzada d'una part de la població amb voluntat d'eliminar-la. L'altre, ara avui dia parlem de genocidi quan al Congo entren en un poble i fan una massacre. No és... s'hauria de mirar la figura, si tu dius, van eliminar tota aquesta ètnia, els pigmeus els volen eliminar completament, i ho fa una estructura organitzada, sí, és un genocidi, però no tot és un genocidi, són massacres, són actes de terror, són guerres civils. Per exemple, quan diuen estan a la guerra d'Iraq, els bons i els dolents parlaven de genocidi. No és genocidi. És genocidi el que està passant a Palestina? Potser sí, perquè el palestí està en un estat, està sotmès a l'estat. Un palestí no té una autonomia, no pot sortir del país sense passar per Israel, en certa manera és una presó controlada per l'estat d'Israel. Per tant, qualsevol acte que l'estat, la policia israeliana o el mateix estat faci per l'eliminació de civils i tal, es podria entrar dintre d'aquesta tipologia. Hi havia una acusació de Sharon, des dels tribunals internacionals per actes de genocidi comesos, i per això no va viatjar a Brussel·les en aquella època, perquè saps que hi ha una llei molt estranya a Bèlgica que l'estan intentant canviar, però que els hi va servir per fer un judici amb unes monges i un grup de ruandesos que van detenir a Brussel·les, i se'ls acusava de genocidi dintre aplicant una legislació que tenen els belgues que poden perseguir aquest delicte universal si tenen algun territori propi, no? Ho hagi fet. Sí. M'interessa una mica saber quins creus que són els condicionants que generen un genocidi. Home, el genocidi, precisament, davant d'aquesta sensació que avui dia té el món de que hi ha un tipus de conflictes o de massacre, aquestes guerres oblidades, o Sierra Leone o Libèria, que es parla, hi ha una incapacitat per reconèixer mecanismes polítics o per buscar responsabilitats, i sempre hi ha aquesta tentació tan occidental de parlar de salvatges i tot això. Precisament el genocidi el que té és que és fàcil, el genocidi sempre es pot reconèixer els mòbils, o sigui, hi ha una preparació del crim, hi ha una explicació política del crim, hi ha una voluntat. I el detonador generalment és un context polític. El detonador sempre és un context polític, hi ha un odi ètnic, o ens hem de referir a les coses que coneixem, imagina't el dels jueus, el genocidi dels jueus, hi ha un component polític claríssim, hi ha un odi, hi ha un xovinisme, hi ha un racisme, en el crim dels armenis igual, hi ha una voluntat d'expulsar una gent d'uns territoris, etc. En el crim de Ruanda, que és per mi el genocidi més modern que hem tingut i el més bèstia, que s'ha fet manualment, quasi pitjor els camps de la mort dels nazis, perquè allà es feia industrialment a 150 anys abans, i aquest s'ha fet manualment, s'ha fet a cops de martell i de tal. Però aquest genocidi ara està perfectament demostrat que l'Estat havia fet llistes, s'havien marcat les cases, s'havien organitzat guerrilles, etc. Milícies al Cinterau, de manera que quan la gent deia són una pandilla de salvatges, una cosa entre ètnies, no, era un estat que matava els del propi estat, inclús va matar a l'oposició política de l'estat, la primera ministra, etc. I els altres moderats que es van oposar també els van assassinar. Però tenien un suport, per exemple, què penses tu de l'actuació dels francesos davant de... Tots aquests genocidis, aquest concretament es va fer, hem de recordar, clar, hi ha un agreujament de la violència interna en un país, perquè això passi, en aquest cas hi havia una guerra molt forta des de l'any 90 fins al 94 entre els tutsis que hi havia a l'exili,
gent que havia estat a Museveni agafant el poder a Uganda, que els va ajudar el Kagame, que és el jefe de l'FPR Tutsi, va ser el responsable d'informació dels exèrcits guerrillers de Museveni quan van agafar el poder a Uganda. I de tota aquesta gent eren els refugiats de les revoltes socials dels anys 50 i 60, tots aquests estaven fent una guerra per retornar al país, i per canviar el govern i tal. Aquesta guerra, a partir de l'any 90, és una guerra forta. Hi ha un atac a l'any 90, que és molt bèstia, i després comença amb una guerra de guerrilles, però obliga a que el govern d'Abiy Amin consolidi un exèrcit molt potent. Aquest exèrcit, evidentment, està alimentat pels francesos, pels egipcis, pels israelites, que els venen material per un tubo. És més, el país endeuta tota la seva producció de te amb crèdits per comprar armes. I és un exèrcit que passa de ser molt petit, un exèrcit cotrillo, a ser un gran exèrcit per enfrontar-se en aquesta guerra. I aquí hi ha tota la militarització del país i comença una guerra. I com que els tutsis, el primer atac que fan al 90, que és una guerra regular, s'han de retirar, a pesar de ser una operació molt brillant, comença una guerra de guerrilles. I aquesta guerra de guerrilles fa que des de dintre del propi govern, que hi ha una guerra civil, comencin a dir que el tutsi, que està dintre del país, apoya la guerrilla. O sigui que les incursions que hi ha, i llavors es comença a crear l'odi al tutsi, que ja existeix, perquè existia de molt abans. Però vull dir, es comença a crear aquella sensació que hi ha la quinta columna dintre del país i que tots els tutsis estan col·laborant amb la guerra, a favor de l'enemic. I aquí és quan comença a haver-hi les petites massacres que anuncien la gran massacre. Es crea la ideologia de la negació de l'altre, l'altre som l'enemic, que si ell sobreviu et mata tu, comencen els discursos de la por, de l'odi, de l'anul·lació de la personalitat de l'altre, l'altre és una persona així, i comença un genocidi, que és com passava també les matances ètniques a Bòsnia. També el de Bòsnia és un genocidi, aquesta actitud dels serbis d'anar a eliminar poblacions musulmanes dintre de les regions on compartien, on hi havia la convivència de les tres religions, ortodoxes, cristians i musulmans, i quan ells van expulsar aquestes poblacions musulmanes i eliminar-les, és un genocidi. Sí, és això que has apuntat molt bé, aquest concepte de negació de l'altre, és arribar a crear... Bueno, és l'altre, veure l'altre primer com una persona que és un perill per tu, i després la manera d'odiar-lo és negar-lo, negar-li la humanitat, bàsicament. Tu només pots odiar a una persona que li negues la humanitat, perquè no és com tu. Llavors es fan tots aquests discursos de l'altre com una amenaça. Això a la guerra de Iugoslàvia era molt interessant de veure si passaves de bàndol i anaves a Sèrbia o anaves a Croàcia, per exemple, veies com les televisions sempre estaven explicant massacres de l'altre, contra tu. Però era interessant, jo recordo haver vist els hostatges matant sanguinàriament durant la Guerra Mundial a la televisió de Belgrado i veure els ortodoxes capellans serbis beneint massacres de serbis des de Zagreb, a la televisió de Zagreb. És a dir, que llavors ja quan comença el genocidi sempre té la gent surt a les massacres pensant-se que van a fer alguna cosa que és necessari per van a fer un bé per si mateix. I amb uns capullos de darrere, la propaganda i amb tot un aparato molt ben muntat. Cualesquiera de los siguientes actos realizados con la intención de destruir en su totalidad o en parte un grupo nacional, étnico, racial o religioso, tales como la matanza de los miembros del grupo, el daño serio a la integridad física o mental, el sometimiento intencionado del grupo a unas condiciones de existencia que conlleven necesariamente su destrucción física total o parcial, la adopción de medidas para impedir los nacimientos en el seno del grupo, la transferencia forzosa de niños del grupo a otro grupo. Porque tienen más de 70 años los genocidas, pero bueno, por lo menos los pudimos juzgar, caracterizar y faltan, bueno, mucho más, ¿no? Eso creo que se caracteriza por ser un concepto de reciente circulación
que en Argentina está pegado al tema del terrorismo de Estado y que es muy importante caracterizarlo porque sabemos entonces el nombre de lo que nos ha pasado. Porque en esta línea, Leticia, ¿qué lo distingue de otros fenómenos de violencia colectiva? Mira, yo lo pensaba cuando me lo habías preguntado y lo caracterizan cosas importantes. Primero, no pondría el tema, a ver, violencia es una categoría que hasta puede venir del psicoanálisis, si se quiere, ¿no? Violento también es el hecho cuando un papá le ordena a un chico y desobedece, digamos, hasta es necesario por un momento. El tema del genocidio, sí, seguramente que tiene una carga de violencia, pero lo que lo caracteriza es que es una organización premeditada para el exterminio o la eliminación de un grupo. Sí, es violento, pero lo fundamental es que es una organización y es premeditada y es para el exterminio. Entonces, bueno, circunstancialmente o centralmente, pero digamos el término exterminio o eliminación supera el de violencia, ¿no? Lo tienen que exterminar y eliminar, eso es lo que caracteriza. ¿Y qué condiciones crees que le provocan un genocidio? En el caso de Argentina, que es del que puedo hablar desde mi propia experiencia, ha tenido que ver con el temor, siempre hay un temor. Las diferencias con la otra comunidad, la otra comunidad es, pues puede ser, como es que son palabras como los judíos, ¿no? Imaginaos, los judíos son usureros, se comen niños, sí, etc. Hay una estigmatización de ese colectivo, ¿no? ¿Y en esa línea crees que lo que ocurrió en Guatemala se puede denominar genocidio? Sí, algo así. En Guatemala, por ejemplo, yo no creo que obedezca tanto, a pesar que hay un componente racial que es muy importante, ¿vale? No creo que se intentase tanto eliminar pues eso, a un colectivo étnico, ¿no? Como pueden ser los indígenas de Guatemala, sino que el componente más importante, se produce el genocidio porque hay resistencia. Y lo que se pretende eliminar no es a los adversarios políticos. Y se llega al genocidio por el desprecio hacia la etnia. Como no se les ve como iguales, hay una deshumanización del indígena, ¿no? Pues puede ser aniquilado igual que se aniquila cualquier plaga. Exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Vale. Venga. Leticia, ¿qué crees que significa genocidio? Bueno, de aniquilación física del otro, del adversario. Que eso sería lo que lo distingue de otros fenómenos de violencia colectiva. Sí, podría ser más así. ¿Y qué condiciones crees que lo provocan? Las condiciones que provocan el genocidio. Yo pienso que casi todos primero buscan un hecho que puede ser el hecho genético, el hecho racial, como puede ser el genocidio judío, ¿no? O un hecho histórico, como puede haberse dado en los genocidios de Bosnia-Herzegovina, ¿no? Siempre apelan a una injusticia, a una reparación de injusticia muy lejana en el tiempo. Es decir, la culpa de los judíos o en el caso de los bosnios, pues una hipotética patria serbia, ¿no? Y unas hipotéticas batallas que no recuerdo exactamente, bueno, pero apelaban a una serie de batallas antiquísimas, ¿no? Por otro lado, volviendo a la segunda pregunta, pienso que el genocidio siempre está planificado desde el poder y no se da de manera espontánea ni de manera súbita. Siempre hay una creación de un estado de opinión previo a que se produzca. Siempre se intenta destacar. Destrucción de una nación o de un grupo étnico. Lemkin. ¿Qué significa o qué crees que significa genocidio? Para mí, genocidio, más allá,
estaba pensando un poco en la pregunta, ¿no? Y más allá de la definición etimológica, ¿no? Hace referencia a la exterminación o a la liquidación o asesinato de un colectivo de personas vinculado a la raja. Sí que creo que significa exterminación, muerte o aniquilación, pero de cualquier colectivo, independientemente de si es un colectivo racial o un colectivo ideológico. Porque el genocidio no solamente se puede dar en un pueblo, sino pues eso, se puede dar en un conjunto de personas con ideas afines. Y así ha pasado, porque para mí genocidio, por ejemplo, la represión argentina de los años 70 es un genocidio. También entiendo el genocidio como matar a 20 personas para mí no es un genocidio, ¿no? Puede ser una masacre como la de Arteal o alguna más que ha habido. El chip cambia cuando esas acciones de muerte están planificadas desde el poder y obedecen a una lógica de... Cuando me puse a reflexionar el tema de genocidio, la definición es muy reciente, la definición elaborada, digamos. Yo voy a tratar de contestar desde lo que sé de mi trabajo como investigadora y mi vivencia personal. En la vivencia personal, habiendo vivido en los años de juventud, de los 20 a los 30 en la Argentina, cuando vivíamos no sabíamos que eso era un genocidio lo que estaba ocurriendo. Se sabe desde hace poco tiempo, digamos desde la apertura democrática y desde que en Argentina, que es donde te puedo hablar de este tema, nos hemos puesto a trabajar sobre lo que ocurrió durante la última dictadura militar y con la cuestión pegada a la de genocidio, que fue terrorismo de Estado, este genocidio en particular. Si hablo de mientras lo vivíamos no lo sabíamos, es reciente, probablemente tenga que ver incluso con el análisis que se ha hecho desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Y bueno, es muy importante el aporte que pudo haber dado para esta caracterización en la actualidad la antropología, pero en todos estos años, en particular en la Argentina, la parte de derecho, todo lo que sea legal, sí, el derecho penal, el juicio a las juntas, en fin. No sirvió de mucho para castigarlos porque están libres, digamos, con las leyes de obediencia debida y punto final.